o también a través de las plantas, ¿no? Que denominamos la transpiración. Dada la dificultad de medir por separado ambos métodos, que se llama, existe en este caso un nuevo concepto que le denominamos evotranspiración. La, influ la influencia, ¿ya?, de estos fenómenos sobre el ciclo hidrológico es muy importante. ¿Por qué? Porque más del 70% de la precipitación que llega a la Tierra es vuelta a la atmósfera, ¿no? Por evotranspiración, alcanzando este porcentaje en algún caso hasta el 90%. Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, es importante conocer que, ya, que el agua, en este caso, está en los depósitos, ¿no? Si alguien su micrófono está prendido. Un ratito. Bien, le vamos a silenciar. Ay, por favor, ahí está. Estaba prendido su micrófono y ahorita van a disculpar. No, sigue prendido. Espérenme. Es que su apellido, hija. No puedo silenciarla. Ahí está, silenciar. Ya está, ya la hemos silenciado. Listo, van a disculpar, le hemos tenido que silenciar. ¿Ya? Entonces, gracias a este sentido, la cantidad, habíamos dicho, ¿no? Del 70% al 90% vuelve al agua. Algunas definiciones que deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, la evaporación. Es un proceso físico, ¿ya?, por el cual el agua cambia de estado de líquido a gaseoso, retomando directamente a la atmósfera en forma de vapor, a partir de la superficie del agua, que es liberada, en este caso, gracias a los océanos, lagos, ríos, y bueno, ¿no?, en este caso, en algún lugar que tiene vegetación. La transpiración es el proceso por el cual la vegetación, en este caso, es el proceso por el cual el agua de la vegetación a través de las hojas de las plantas pasa a la atmósfera en forma de vapor. Sabemos que el agua está formada, en este caso, bueno, está depositada en las plantas, en el suelo. Y tengo la evotranspiración, que es la cantidad de agua transferida del suelo a la atmósfera por evaporación, ¿ya? Y la transpiración de las plantas. Dicho de otra forma, esta es la pérdida del agua debido a la transpiración de toda la, en este caso, de toda la parte de vegetación, ¿ya? Ah, el uso común. Ay, ¿dónde está? Ah, listo, ya está. ¿Ya? Ahora, tengo también lo que denominamos el uso. Es la cantidad de agua utilizada por año, ¿ya? Por el cultivo o la vegetación natural, en transpirar o construir sus tejidos conjuntamente con el agua evaporada, desde el suelo o de la precipitación, ¿ya? La sublimación. Se denomina sublimación cuando el agua en estado sólido, que está en la nieve y hielo, pasa directamente a vapor, ¿ya? Entonces, la vapor, que se llama esta cantidad, ¿no? Es agua obtenida a través del vapor. Entrando ya a lo que es la evaporación, ¿ya? Tenemos el fenómeno de evaporación interviene en el ciclo hidrológico, desde el momento en que las precipitaciones llegan a la superficie del suelo. En fin, el agua que ingresa a las capas superficiales del terreno procede de las lluvias recientes. Estas son infiltradas en pequeña profundidad o sube por la capilaridad de la capa freática que constituye directamente por medio de la cobertura vegetal, ¿ya? Y una fuente importante para la evaporación. Entonces, la evaporación
básicamente es el aumento de la energía cinética que experimenta las moléculas de agua cercanas a las superficies en un suelo húmedo. Esta es producida por la radiación solar, el viento y las diferencias de presión que tenemos. Un aumento de la energía cinética provoca que las moléculas, en este caso, brinquen de manera continua a la atmósfera. Al mismo tiempo, estas moléculas ya se encuentran en la atmósfera y regresan al agua. Este proceso, ¿no?, es parte del ciclo hidrológico del agua. ¿Ya? Es parte del ciclo hidrológico del agua. Ahora, ¿qué factores controlan la evaporación? Un ratito haremos esto. Ay, solo tenemos uno. ¿Qué factores entonces afectan a la evaporación? ¿Ya? La tasa de evaporación varía dependiendo de los factores meteorológicos y los factores geográficos, ¿ya? De entre los factores meteorológicos tengo lo que denominamos la radiación solar, la temperatura, el viento y la presión atmosférica. La radiación solar es la fuente de energía que suministra, en este caso, el sol y, ¿no?, a través del calor latente de vaporización. La temperatura. El papel de la temperatura ya tanto la temperatura del aire como la del agua influyen en la tasa de evaporación. Mientras mayor sea la temperatura del aire, más vapor de aguas ha de contener y más agua ha de tener y va a tener mayor facilidad de evaporación. Entonces la evaporación en climas tropicales es muy baja, que se llama es muy alta comparada que en las bajas regiones. El tiempo. La velocidad del tiempo será necesaria para remover y mezclar las capas húmedas inferiores y superiores con menor contenido de humedad. El viento. Cuando hay evaporación, se incrementa la humedad hasta que la masa de aire circundante se sature. El viento ayuda a remover el aire saturado, permitiendo que continúe el proceso de evaporación. La velocidad del viento incrementa la evaporación hasta un valor crítico, más allá del cual el viento deja de influir. Esta velocidad del viento está en función del tamaño de la superficie del agua. Para grandes cuerpos de agua se necesita velocidades del viento muy altas para tasas máximas que puedan evaporarse. Ana, dime Ana. Ha levantado su manito Ana. ¿Cuál era? ¿Tienes alguna consulta, Ana? No, Inge, está bien, solo quedé apretado, me he equivocado, va a disculpar. No, no te preocupes, Liz, no te preocupes. Listo, ¿ya? Ahora, pero también hemos dicho que se llama que tenemos, no, nos falta la presión, en este caso, bueno, que está relacionado a la presión atmosférica, ¿no? La evaporación aumenta al disminuir la presión atmosférica, ¿ya? Manteniendo constante los demás factores. Sin embargo, se ha observado que al aumentar la altitud, decrece la evaporación. Es decir, ¿ya? Que se llama que a medida que incrementa la altura, que se llama decrecer la evaporación. Es difícil evaluar este efecto relativo. ¿Por qué? Porque los factores meteorológicos que hemos mencionado controlan la evaporación. Entonces, cualquier variación en uno de ellos va a tener un efecto. La presión atmosférica, si permanece constante, ¿ya? Va a haber un decrecimiento de la presión barométrica. Ahora, pero tengo yo lo que le denominamos los factores geográficos. Entre ellos tengo la profundidad
del volumen de agua. Los lagos o embalses profundos tienen mayor capacidad de almacenamiento y de calor, ¿ya? De hecho, tienen una influencia notoria en las variaciones estacionales y aún en la fluctuación diaria con relación a la evaporación. La calidad de agua. El efecto de la salinidad o la presencia de sólidos disueltos en agua reducen la tensión de vapor de la solución y con ello disminuye la evaporación. Por ejemplo, el agua de mar, ¿ya? La evaporación es del orden aproximadamente del 2%, menor que en el agua dulce. Tamaño de la superficie libre, ¿ya? ¿Qué va a pasar esto? Bueno, no está, ¿ya? Aquí está. El tamaño de la superficie libre, ¿ya? Muestra cómo la velocidad del viento, en este caso, permanece constante y la evaporación está relacionado a la superficie evaporante con relación a la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir, no? Aquí, ¿en qué grado en qué porcentaje se evapora alto y baja? ¿Ya? Y en función de la superficie evaporante, ¿no? Tenemos en este caso un doble. El proceso de evaporación. Considerando que la evaporación desde una superficie de agua, como lagos, ríos, como la forma más simple del proceso, puede esquematizarse en este caso como en este gráfico, ¿ya? Las moléculas de agua están en constante movimiento. Cuando llegan a la superficie, aumentan, ¿no? Aumentan su temperatura por efecto de la radiación solar y en consecuencia su velocidad, creciendo entonces su energía cinética hasta que algunas llegan a liberarse, ¿ya? De la atracción de las moléculas adyacentes atraviesan esta interfase y pasan de líquido a gas, convirtiéndose en vapor. De esta manera, la capa de aire inmediatamente pasa por encima de la superficie, se satura por la humedad. Entonces, simultáneamente, la evaporación se desarrolla a través de un proceso inverso en el cual las moléculas se condensan, se vuelven al estado líquido, ¿ya? Y la diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el estado líquido y la cantidad de moléculas que vuelven a él marca esta diferencia. Si es positiva, se produce la evaporación. Si es negativa, se produce la condensación, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Aquí existe un equilibrio, ¿no? Entre evaporación y entre condensación. Atendiendo, en este caso, considerando la capacidad de la atmósfera en que vuelve a la superficie evaporante para admitir agua y la posibilidad, en este caso, de evaporación de la misma, se ha establecido, bueno, en 1802, Dalton ha establecido esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación señala que la evaporación es proporcional a un déficit higrométrico, ¿ya? Entonces, ¿de qué está influenciada? Está influenciada de la tensión de vapor a la temperatura del agua, ¿ya? Y la tensión de vapor existente. Ahora, ¿qué es esta K? Esta K es un coeficiente de proporcionalidad que va a depender en este caso de la influencia con relación a la evaporación. Pero ¿cómo medimos en este caso la evaporación? Con el fin de homogeneizar, en este caso las medidas de las magnitudes que intervienen en el ciclo hidrológico, la evaporación se mide en milímetros. Por lo general es acompañada en un periodo de tiempo, milímetros por día, milímetros por mes, bueno, y otras unidades. Cabe observar que como vamos a adoptar la unidad, el milímetro, en este caso la unidad de medida, el milímetro, este es muy significativo, ¿ya? Generalmente entonces vamos a ver los milímetros por un determinado tiempo.
¿Qué métodos tenemos? ¿No? En este caso tengo los métodos instrumentales, los tanques de evaporación y evaporímetros, los métodos teóricos, balances hídricos y las fórmulas empíricas que es Meyer y Pima. ¿Ya? Ahora, veamos algunos, ¿ya? Veamos algunos que se llama métodos. Dentro de los métodos, en este caso, tengo los tanques de evaporación o evaporímetros, ¿ya? Este es uno de los instrumentos más empleados para la medición de la evaporación. Está constituido por tanques que tienen un principio común, la medida de agua, en este caso, pérdida por evaporación contenida en un depósito regular de dimensiones. Generalmente son fabricados, en este caso, de acero galvanizado, zinc o cobre, ¿no? ¿Por qué? Para evitar, en este caso, la corrosión. Su tamaño puede variar, ¿ya? Pero generalmente colocamos de estas dimensiones, ¿ya? Puede variar, ¿ya? ¿No? De 120.7 o puede ser 122 centímetros, de 25.4 centímetros de altura o puede ser 25 centímetros, ¿ya? Y está sobre una base, en este caso, ¿no? Sobre una base de madera en el cual va a estar, que se llama sobre la superficie, vamos a colocar una base de madera de una altura de 15 centímetros, ¿ya? Eso es. Entonces colocamos un pallet, ¿no? Lo que denominamos. Y a partir de eso nosotros vamos a empezar a medir el nivel del agua que empieza a perder, ¿ya? Ahora, aparte, no solamente es colocar el tanque, sino que tenemos otros instrumentos que me van a ayudar, en este caso, poder medir. Tengo un anemómetro, un micrómetro, y bueno, voy a ir viendo la profundidad del agua, ¿ya? Ahora, pero también yo tengo en este caso los tanques enterrados, ¿ya? Estos son menos sensibles a las influencias de la temperatura ambiente, ¿ya? Y la radiación solar sobre las paredes. Aquí sí hace, en este sí hace efecto las radiaciones solares en las paredes y hace que se caliente, en este caso, el recipiente y caliente el agua, entonces pueda existir mayor evaporación. Pero estos enterrados no tienen esa que se llama observación, ¿ya? Son de instalación y mantenimiento más delicado. La altura de la vegetación influye dependiendo de dónde lo voy a determinar. Perdón. Luego tengo los tanques, en este caso, flotantes, ¿ya? Los tanques flotantes o vaporímetros flotantes son más utilizados, en este caso, a través de los servicios geológicos, ¿ya? En este caso, están soportados sobre una base, ¿ya? Y igual, vamos a determinar la cantidad de agua que se maneja. Ahora, la evaporación de los lagos y embalses está relacionado, en este caso, lo vamos a ajustar por un factor real, ¿ya? Y la constante de proporcionalidad que varía de 0,60 a 0,85 y en promedio, pero generalmente trabajamos de 0,70 a 75. Este ajuste se hace para la evaporación real sobre la evaporación de los tanques, ¿ya? Para tener un dato más exacto. Los métodos de medición de los tanques. Para la medición del agua evaporada en los tanques se realiza con frecuencia una medición por día a igual hora. Existen dos métodos, el método volumétrico y el método de medida de niveles de agua. El método volumétrico consiste en medir los volúmenes de agua que es preciso añadir eventualmente o extraer ya periódicamente al tanque para reponer este nivel inicial, ¿ya? O la referencia que se obtiene haciendo que el agua del depósito enrace con la punta metálica del vástago. Medida de los niveles de agua. Consiste en medir la diferencia de la evaporación profunda en el tiempo transcurrido entre las mediciones en 24 horas, ¿ya? Este es el caso de nivel que puede determinarse mediante un tornillo medidor que consiste en un vástago roscado graduado que me va a permitir establecer la medición. Ahora, ¿qué instrumentos yo necesito?
Tengo un anemómetro, un barómetro, un psicómetro, un termómetro y un pluviómetro, ¿no? En este caso, para poder determinar. Ahora, dentro de los evaporímetros, bueno, que este es otro método, yo tengo en este caso el evaporímetro de balanza. Ya este es el evaporímetro de balanza. Consiste en un pequeño depósito cilíndrico de 200 centímetros cuadrados de sección y 35 milímetros de profundidad, lleno de agua instalado en una balanza. ¿Ya? Cada caída se llena el recipiente hasta que el índice marque 0. Al cabo de 24 horas, como parte del experimento, se habrá evaporado el agua. Y con eso habrá subido el platillo y por diferencia, en este caso vamos a ver los milímetros de agua que han existido, ¿no? En este caso se va a ir evaporando, esto va a ir perdiendo peso, esta aguja va a ir marcando, ¿ya? El evaporímetro de Livingstone presenta, bueno, este presenta al aire una esfera porosa, hueca, ¿ya? O un disco, ¿ya? De porcelana porosa, con agua destilada en su parte inferior, ¿ya? En comunicación con un recipiente que asegura la reposición del líquido, ayudando por la presión atmosférica, la reducción del agua contenida en este, ¿ya? Indica la cantidad de agua evaporada. En la práctica se utiliza frecuentemente como aparatos de investigación para poder combinar ¿no? la pérdida del agua que sufren los campos. Este método es más utilizado en el área de la agronomía porque utilizamos para los cultivos. El evaporímetro Pichet. Este está formado por un tubo de vidrio cuyas dimensiones, dependiendo del modelo, varía de 1 a 1.4 centímetros de diámetro, ¿ya? Y de largo de 18 a 27,5. Está graduado en milímetros, abierto por el extremo inferior, que se cubre con un disco de papel, un papel filtro, ¿ya? Que generalmente es de diámetro 3 centímetros, de 0.5 milímetros de espesor. Este está sujeto con una pinza resorte. Una vez llenado el agua destilada, se invierte con cuidado, se cuelga del extremo superior, siendo frecuentemente, en este caso, fuertemente instalado dentro del abrigo meteorológico. El agua se evapora progresivamente a través de la hoja de papel de filtro. Entonces, en este momento vamos a ir leyendo en la columna graduada, la cantidad de agua que se ha ido perdiendo, ¿no? En este caso, la cantidad de agua que se ha ido perdiendo al cabo de 24 horas. Bueno, y aquí tengo, ¿no? Este es el evaporímetro, ¿ya? Que está instalado y cómo se mide, de acuerdo, ¿no? Ahora, por otra parte, yo tengo lo que le denominamos el método del balance hídrico, ¿ya? La medida directa de la evaporación en el campo no es posible. En este sentido, se puede medir la profundidad de un río, la precipitación. Debido a esto, se han desarrollado una serie de técnicas para estimar la evaporación desde la superficie de un embalse. El método del balance hídrico consiste en escribir la ecuación del balance hídrico, que la hemos visto, ¿ya? Ahora, en teoría este método es muy simple, pero en la práctica rara vez me da datos confiables. ¿Por qué? Porque los errores en la medición de los volúmenes que intervienen en el almacenamiento, ya sea por evaporación o por condensación, puedo tener algunos errores. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo. Ahora, tengo este otro método que es la fórmula de Meyer. Ya esta propuesta, en este caso en 1915, me va a determinar el caudal que se ha determinado. Está influido por la presión de vapor,
¿ya? Por presión de vapor saturada, por la presión de vapor mensual, la velocidad mensual del viento y un coeficiente que en este caso vamos a tomar, ¿ya? Que para grandes depósitos es 38 y para pequeños depósitos es que se llama 38 para pequeños y 28 para grandes, ¿ya? Esto cuando veamos en la práctica vamos a ver, ¿ya? Y bueno, tengo aquí otras fórmulas que igual las vamos a ver en la práctica. Ya entrando a lo que es la transpiración, la mayor parte del agua evaporada por las plantas, el agua ha pasado a través de las plantas, es absorbida por las raíces, pasando por los tejidos vasculares y saliendo por las hojas. A través, en este caso, se produce, como le denominamos, la evaporación de las aguas a través de las plantas, que es la denominada transpiración. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No ve? Las raíces van a captar hojas, van a ir circulando y a partir de las hojas van a empezar a transpirar. Perdón. En un sentido más amplio, este concepto se incluye también el agua perdida por las plantas, en este caso, ¿no? Puede alcanzar valores relativamente importantes y en especial las condiciones ambientales para que se produzca la transpiración a veces no son favorables. Asimismo, se tiene que incluir que el agua, en este caso, debe incluirse el agua que la planta incorpore en su propia estructura en un periodo de crecimiento. Entonces, de esta manera existen tres tipos de abastecer agua en las plantas. Las hidrofilas que viven total o parcialmente sumergidas en agua, las mesofilas, ya, que toman agua de la zona no saturada del suelo, y las freatofilas que pueden alternativamente tomar agua de la zona no saturada o de la zona saturada del agua. ¿Ya? Pero el proceso de transformación del agua, en este caso, el agua del suelo penetra a través de las células epidérmicas, a través de los pelos absorbentes de las raíces, debido al fenómeno de la ósmosis, ¿no? Rompe el equilibrio osmótico entre la célula y la configura, pasando así que el agua de la célula a célula, o sea, de la célula de la tierra a la célula de la planta, ¿ya? Mientras que a su vez la transpiración de las hojas efectúa una potente aspiración del agua. Se denomina succión, la combinación de ambos efectos. Cuando el agua alcanza la hoja, humedece las membranas celulares, ¿ya? El mesodermo a través de la cutícula es a través de las aberturas, que se llaman las estomas, pone en contacto con el aire y el aire recibe como vapor, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ver. Ahora, ¿qué factores afectan en la transpiración? En su aspecto físico, la transpiración está muy influenciada por los factores que afectan a la evaporación, a los que pueden clasificarse a través de factores medioambientales, factores fisiológicos, que dependen propiamente de la planta, ¿ya? O de la vegetación que existe. La temperatura influye sobre todo en la exposición de la hoja al sol, la radiación solar, dando la absorción de esta energía por la hoja aumenta y de esa manera aumenta su tensión superficial. El viento, que al arrastrar las partículas de vapor de agua próxima a la superficie y las hojas aumentan en la transpiración. La humedad del aire, la humedad del suelo dependen de la calidad que puedan disponer la planta. ¿Cómo medimos? Medimos en este caso en milímetros de agua. Esto quiere decir que son los equivalentes de volumen transpirado por la superficie ocupada en la vegetación. El procedimiento para medir la transpiración es generalmente en laboratorio, ¿ya? ¿Por qué? Debido a su complejidad. El primer procedimiento consiste en medir el vapor de agua que se recoge en una campana de vidrio
En este caso, de la evotranspiración. La evotranspiración es la combinación de dos procesos independientes, por los cuales se pierde agua. La evaporación del agua de la superficie del suelo y la transpiración del cultivo. Entonces ya tengo estas dos combinaciones, la evaporación del agua de la superficie, ¿no? Y la del cultivo. Por consiguiente, estos dos factores inciden directamente en la evaporación y la transpiración. El conocimiento de la evotranspiración, en este caso, es de vital importancia porque es un factor determinante en el diseño de los sistemas de riego, incluyendo las obras de almacenamiento, la distribución y drenaje que me van a ayudar a poder distribuir el agua y abastecer el agua a zonas donde yo realmente necesite. ¿Ya? Entonces, la evotranspiración, ¿no? Me va a ser, ¿no? Está directamente relacionado a la temperatura, humedad, aire y viento, ¿ya? Ya desde el punto de vista, en este caso, de la parte agroindustrial, que trabajamos muchos con nuestros amigos agrónomos, si existe mucha radiación del sol, el agua se va a evaporar fácilmente. Y lo que quieren nuestros amigos, en este caso agrónomos, nuestros no quieren que el agua se evapore. Entonces ahora han inventado distintas técnicas para evitar que el agua se evapore, ¿no ve? Colocan en este caso unos film plásticos, en palabras simples diremos. Colocan plástico de tal manera que solamente está, que se llama abierto, la superficie para el riego, evitando que el agua se evapore. Si yo evito el agua que se evapore, voy a garantizar que mi planta esté húmeda y voy a efectivizar el riego. De lo contrario, si tengo zonas con la radiación muy alta, voy a regar, se va a evaporar el agua y voy a perder. Ya, esa es la importancia de calcular, en este caso, la evotranspiración. Entonces, es una de las aplicaciones que vamos a ir viendo. Ya con la otra materia más que ustedes ven, existe para nosotros ¿qué se llama? Un trabajo potencial, ¿no? Que podemos ir viendo, hacer los cálculos, ¿no? Sistemas de riego, ¿no? Podemos ver sistemas de riego por goteo, por aspersión. Ya es una rama en la cual también podemos nosotros trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? De la temperatura, la radiación solar, la humedad, la vegetación, el tipo de suelo, ¿no? Eso tenemos que ver. Ahora, la evotranspiración de cultivo, aquí tengo dos, ya la evotranspiración de cultivo, ya, de cultivo de referencia, en este caso está relacionado a dos aspectos, ¿ya? Pero vamos a calcular, que hemos dicho, a través de la constante, ¿no? Entonces, se puede determinar a través de la evaporación potencial, que básicamente la vamos a calcular, pero esta está, que se llama condicionada por la constante. Esto lo vamos a ver en ejercicio. Ya. Ahora, desde el punto de vista práctico, dado que la evotranspiración depende de otros factores y muy variables con relación a poder de manera precisa medir, en este caso como la humedad del suelo, el desarrollo vegetativo de la planta, se ha introducido un nuevo concepto, en este caso, determinar el ETC, ¿ya? ¿Qué es el ETC? La evotranspiración de cultivo, que significa la necesidad hídrica real por milímetros por día, ¿ya? Está afectada por la evotranspiración de referencia, el clima específico, ¿ya? Y el coeficiente de cultivo. Esto depende del tipo de cultivo y de la etapa de un casé de 1.05 y el pepino de 1, ¿no? Desde la fase inicial hasta su madurez, ¿no? Pero nosotros necesitamos. Entonces, la cantidad de agua que yo tengo que regar va a depender, ¿ya? Pero en estas que se llame específicamente, estos nuestros amigos agrónomos son campos, ¿ya? Entonces, la evotranspiración potencial en un cultivo de referencia
fue definida, que se llama para poder determinar la tasa de evaporación en milímetros días, ya en una extensa superficie de pasto. Aquí está. Ay, no, no, aquí está. Ay, no le he puesto. Ya en una superficie extensa de pasto, más o menos de 8 a 15 centímetros que se llama de superficie uniforme para ver el crecimiento y cómo el suelo afecta o no afecta la escasez del agua. ¿Ya? En la práctica, los cultivos se desarrollan en condiciones de humedad, ¿no? Deberíamos siempre mantenerlas húmedas, ¿no? Y a través de eso nosotros podemos establecer la demanda de riego, que es básicamente basarnos en la evotranspiración real, el cual es considerada para disponer la cantidad de agua que existe en el suelo, analizar qué cantidad de agua se evapora y determinar la cantidad real de agua que vamos a determinar en un determinado tiempo. Ahora, la evotranspiración de cultivo se determina mediante este coeficiente Kc, que es importante, que hemos dicho, este coeficiente Kc depende de la relación entre la evotranspiración de cultivo referencia y de una determinada especie en la cual estamos cultivando, ¿ya? Entonces, este indicador, ¿dónde lo podemos tener? En la FAO. Ya, bueno, ustedes entran a la página y existen referenciales de unas constantes Kc de acuerdo al tipo de alimento en el cual nosotros vamos a ir determinando, ¿ya? Ahora, yo tengo los métodos para estimar la evotranspiración en una cuenca. Aquí está, enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Y bueno, tengo, ¿no? La medición directa a través de un lisímetro. Ya, eso veremos. La evotranspiración en una cuenca es considerada como la evaporación procedente de la superficie de agua en el suelo. Ya puede ser en nieve, en hielo, la vegetación o cualquier otra superficie que va a transpirar. ¿Ya? No es posible medir la evaporación, la evotranspiración directa en una región con condiciones naturales. Por eso vamos a estimar la evotranspiración para periodos de tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un balance hídrico en el cual nosotros vamos a determinar a través de métodos de ecuaciones en los cuales vamos a poder determinar ya sea de manera directa o manera indirecta. Dentro de los métodos directos, tenemos en este caso, está íntimamente relacionado con el fenómeno de infiltración de las aguas de las lluvias y del regado, en este caso, ¿no? Del riego que voy a hacer. Por lo que estos estudios entonces a menudo son simultáneos, ¿ya? Además, tenemos que tomar en cuenta que se llama que el suelo está siempre, que el suelo tiene una capa de cierta vegetación, ¿ya? Y eso genera la transpiración de las plantas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a colocar? ¿Ya? Ahora, por otra parte, yo tengo un lisímetro, ¿ya? Que es un depósito cerrado, ¿ya? De la planta, generalmente rectangular, ¿ya? Abierta en la parte superior y relleno, y este terreno se requiere estudiar, ¿ya? A través de su superficie. La superficie del suelo está sometida a agentes atmosféricos, como es en este caso, no los que se llama las condiciones atmosféricas, por la cual necesito medir la relación de agua, en este caso recibida, y la agua evaporada, ¿ya? Entonces, la evotranspiración durante un periodo de tiempo determinado se calcula si se conoce la precipitación, ¿ya? Producido en un periodo de tiempo, el drenaje correspondiente, la variación de cantidad de agua acumulada, ¿ya? Y bueno, aplicando la ecuación del balance hídrico, pues vamos a poder determinar, ¿ya? Vamos a poder determinar. Yo tengo estos distintos lisímetros, ¿ya? Estos son, ¿no? En este caso es de pasada, de drenaje sin succión y de drenaje con succión. Estos lisímetros, en este caso, los lisímetros de pesada miden los cambios del peso de un volumen de tierra,
Los de drenaje sin succión recolectan el agua del suelo que se filtra naturalmente abajo por los suelos. Es decir, el agua ya se mueve por efecto de gravedad. A los lisímetros de drenaje con succión se aplica una succión para extraer el agua sobre el espacio a través de un medio poroso. Ya. Esta es la parte teórica que vamos a ir viendo. Ya en la parte práctica, en la parte de resolución de ejercicios, vamos a ir complementando lo demás. No sé si tienen alguna consulta. La presentación y el material de apoyo se los voy a pasar terminando la clase. ¿Cuándo sería el examen final? ¿Tienen a la mano? ¿Se acuerdan cuántas clases más tenemos? Desde el 24 de junio hasta el 30 de junio son los exámenes. 24, ya. 24 hasta el 30, ya tenemos 3 clases más. Listo, la próxima más, en el primer periodo vamos a hacer, que se llama, ese tema está para el final y el último está estadística, ¿ya? Como estadística lo vamos a hacer más dinámico, por eso le he colocado. Entonces, la próxima hacemos, hacemos ejercicios de esta parte y vamos a hacer introducción a la teoría del otro. Y para la próxima clase yo les voy a decir si en lo posible pudiesen tener una computadora para que a la par hagamos, ¿no? Porque para que sea más fácil. Ya, me falta pasarles la asistencia, ¿no ven? Entonces les pasaré la asistencia. ¿Cómo les ha ido en sus demás exámenes? ¿Les ha ido bien? Mal, Inge. ¿Por qué? El Classroom ha fallado. Son capos. Además, No, en virtual más difícil. en la comodidad Sí, también es presencial. mejor es presencial. Sí, mucho mejor. Sí, y se ha saturado el internet, no sé qué. Al momento de enviar hemos tenido problemas en los demás y en este igual yo he tenido, Inge. Sí, eso sí. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ya les he mandado en mensajito en Meet la asistencia. Por favor, registren ahí. Inge, Chao, chao, chao. hasta luego, Inge.